Muy buenas tardes, amados hermanos. Es mi privilegio y mi gozo poder estar con ustedes en esta tarde para bendecirles y para traerles palabras de vida, de tal manera que ustedes junto conmigo podamos aprender y podamos crecer en el conocimiento y en la gracia que Dios tiene preparada para nosotros. Deseo con todo mi corazón que Dios derrame bendiciones hasta que sobreabunden en sus vidas, que realmente hoy puedan experimentar de una forma poderosa el amor, la fidelidad, la misericordia, la grandeza de Dios sobre cada una de sus vidas. Soy el pastor Asael Campuzano de la Iglesia Evangélica Presbiteriana Roca Eterna, trayendo para usted este mensaje que pueda cautivar su corazón, que pueda sostener su camino y que realmente hoy Dios nos permita caminar por un sendero de sanidad, de bendición y de paz. Cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, podemos confiar de que algo sucederá en nuestras vidas. Cada vez que nosotros nos acercamos a su palabra, esta palabra tiene el propósito de transformarnos y llevarnos al conocimiento profundo de Dios. Así es que es muy importante que no dejemos de mantener esa fidelidad con nuestro bendito Señor. Hoy el tema a través del cual vamos a platicar y vamos a caminar en la Biblia se llama la terapia celestial que sana. La oración, la terapia celestial que sana. Es muy importante que nosotros entendamos las circunstancias en nuestros tiempos. Son difíciles. La gran mayoría de las personas, o muchas personas, hoy están en búsqueda de terapia. Terapia por el encierro, terapia por el fallecimiento de algunos familiares, terapia por falta de trabajo, terapia por las relaciones en la familia que se han vuelto explosivas, terapia por muchísimas circunstancias. Y hoy, sin lugar a dudas, estamos muy endebles para poder enfrentar todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Sin embargo, hermanos, tenemos que hoy acercarnos a Dios con paz, con anhelo de que Él nos bendiga en plenitud, porque saben, Dios ha creado la oración como una terapia para redirigir nuestros pasos hacia Él y nuestra vida de tal manera que podamos vivir la vida en plenitud, la vida abundante que el Señor Jesucristo nos ha prometido. Les voy a invitar para que me acompañen a orar. Padre amoroso, hoy nuestro corazón se acerca a ti en búsqueda de encontrarnos contigo, oh Dios, en búsqueda de escuchar tu voz que resuene dentro de nosotros y que nos hable de tu grandeza, de tu gracia, de todos los medios a través de los cuales tú tienes un mensaje de poder para nuestras vidas. Hoy, Señor, te necesitamos. Necesitamos que esa palabra tuya venga a nuestro corazón y sane nuestras necesidades. Que hoy, Señor, podamos comprender que tu cuidado, tu paz y tu amor son reales en nuestras vidas. Habla a nuestro corazón. Así como les has hablado a través de toda la historia a hombres y a mujeres, hoy háblanos, Señor, para que podamos cada uno de nosotros entender y vivir bajo tu cobertura celestial. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si como hombres y mujeres creados por Dios entendiéramos que Dios nos ha dado medios muy importantes a través de los cuales podemos descansar y vivir en poder,
entonces realmente seríamos diferentes y podríamos enfrentar las circunstancias de nuestra vida de una forma muy diferente. Saben, la oración es un medio a través del cual Dios habla a nuestro corazón. Y quiero recalcar eso, Dios habla a nuestro corazón. De hecho, si ustedes recuerdan, una de las versiones de la Biblia que se llama la versión popular, el nombre que le pusieron es Dios habla hoy, porque Dios continúa hablando. Dios continúa trayendo un mensaje de vida para cada uno de nosotros y Dios no quiere dejarnos en circunstancias en las que pudiéramos sentirnos nosotros solos. Hoy muchos de los problemas que atañen a nuestra vida vienen siendo como grandes tsunamis que llegan dentro de nuestra vida, dentro de nuestra familia, que que nos inundan y crean caos, y luego muchas veces eso deja tanto dolor y tristeza, desesperanza, que es difícil que nosotros nos pudiéramos levantar. Sin embargo, Dios nos ha enseñado desde un principio que una de las cosas que Él anhela de usted y de mi vida es que podamos estar en relación profunda con Él. La oración, hermanos, no es un monólogo. Casi la gran mayoría de los cristianos practicamos la oración como un monólogo, donde le estamos diciendo a Dios, donde le estamos hablando a Él, donde le estamos contando a veces nuestras necesidades y de pronto llega el momento en que ya perdemos la coordinación de lo que estamos hablando, dialogando con Dios. La oración debe de ser el centro de sanidad y de poder para cada una de nuestras vidas. La oración debe de ser el encuentro con Dios, un encuentro que cautive nuestro ser, un encuentro que nos toque hasta lo más profundo, un encuentro que nos ayude a vivir y a ver con sus ojos y no con los nuestros. Cuando en Isaías 40 dice que los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas y termina diciendo que volarán como las águilas, es empezar a caminar en las alturas de Dios. Esa es la oración. La oración no es solo un decir o expresar algo que sentimos, sino realmente hacerlo con un propósito fiel. Fíjense que la oración va a crear en nosotros un beneficio de gracia. Nos va a ir sanando, porque en la medida en que nosotros vamos hablando con Dios y vamos escuchando su voz, entonces esa sanidad vendrá a nuestro corazón. Muchas de las formas en las que Dios habla es a través de su palabra, encontrando en ella el recurso espiritual y el recurso de dirección que Dios quiere para nuestras vidas. La oración, muchas veces Dios nos va a hablar a nuestro corazón de diferentes formas, a veces a través de un sermón, a veces a través de un texto, a veces a través de la palabra de un hermano, pero Dios constantemente nos está hablando. Y yo creo que muchas veces Dios habla a nuestra mente, a nuestro espíritu, para darnos a conocer su voluntad. La acción que nosotros podemos tener en la oración es no mantenerla como un monólogo, sino realmente darle lugar a Dios. Cuando usted ore a Dios, hermano y hermana, abra su corazón, deposite derramando ante Dios todo su ser y espere. No haga una oración tan corta que ni siquiera usted se acuerde que la hizo, ni tan larga que no cumple el propósito por el cual usted está orando. Ore y espere. Ore y espere. Muchas veces Dios nos va a revelar su palabra y nos va a revelar su voz a través de contestarnos por hechos en la vida y en las necesidades
que nosotros vayamos pasando. Pero recuerde que cada vez que usted ora, conmueve los cielos. Que cada vez que nos acercamos a Dios en gratitud, en bendición y en conocimiento de su palabra, entonces suceden actos que van a ir transformando nuestras vidas de una forma poderosa, constante, de una forma en la que ya no va a haber vuelta atrás, sino que vamos a seguir adelante, siendo, como dice la palabra en Cristo, más que vencedores. Por lo tanto, la comunicación con Dios es muy necesaria. A mí me conmueve mucho cuando leemos en la Biblia que Dios le habla pues desde Adán hablaba con él, Abraham, ahorita vamos a ver algunos casos, hablaba con Daniel, hablaba con el Señor Jesucristo, y en todos, hermanos, hablaba en su idioma. Y saben, en algunos de ellos no había idioma, solamente había una comunicación espiritual muy fuerte. Porque la oración realmente conmueve y la oración nos transporta, vuelvo a insistir, a la terapia celestial de Dios, donde Él cambia nuestro propósito y nos ayuda a entender el nuestro aquí en la tierra. Si nosotros fuéramos y recorriéramos la palabra, lo vamos a hacer muy rápido, pero en Génesis, por ejemplo, Génesis 8:15, Dios habla a Noé. Y Dios le da un propósito a Noé y le dice, vas a hacer específicamente esto. Dios, hermanos, no desperdicia ni una sola palabra. Lo que tiene que decir, lo dice. Y usted cuando ore, hágalo igual. A veces en ocasiones no nos damos cuenta, pero nuestras oraciones están llenas de repeticiones. Y yo creo que Dios, el Dios de misericordia y Dios de bondad, con mucho amor nos escucha. Pero creo que si seguimos su ejemplo, deberíamos de aprender a orar de forma diferente. Yo recuerdo a un hermano que oraba, Padre Celestial que estás en los cielos. Ya cuando decimos Padre Celestial es que está en los cielos. Y entonces el volverlo a decir a lo mejor puede ser una forma de corroborar lo que yo estoy diciendo, pero es mejor hablarlo directamente con el Señor. Y luego cada diferente frase, a veces decimos Dios, bendito Dios, tú Señor que me escuchas, que estás aquí, Dios. Y entonces, de una manera, no estamos orando adecuadamente. La mejor manera es ser conscientes de cada palabra que usamos, porque así es consciente Dios de cada palabra que Él usa. Les vuelvo a decir, Dios no desperdicia ni una sola palabra, sino que habla aquello que tiene que decir y cambia el propósito de cada una de las vidas a las que Él habla. En Génesis 17:3, por ejemplo, Dios habla a Abraham para guiarlo y decirle que hay un pacto entre él y Dios. Y ese pacto transforma la vida de Abraham. Y ese pacto lleva a este hombre a ir entendiendo día tras día lo importante de la fe. Todo aquello que es necesario que él ponga en su conocimiento para aprender a crecer en su relación con Dios. Por ejemplo, más adelante, en Génesis 46, Dios habla a Israel, que antes era Jacob, para que entienda sus promesas y entienda cuál va a ser el propósito de su vida. Vean, Dios habla para cambiarnos, para transformarnos, para sanarnos, para decirnos que no estamos solos. Su terapia tiene el propósito de levantarnos en medio de nuestras grandes necesidades. En el libro de Éxodo capítulo 6, versículo 2, Dios habla a Moisés y se le revela con poder para que él aprendiera a tener temor solo de Dios
y a descansar y saber que el propósito que Dios le estaba dando era un propósito de poder y de gracia. Era un propósito que no solamente iba a tocar su vida, sino que también iba a tocar la vida de millones de seres humanos. Dios, hermanos, por ejemplo, en el caso de Josué, en Josué capítulo 1, habla a Josué en medio de un hombre que estaba totalmente desesperado, afligido, probablemente su corazón ya no quería ni siquiera latir ni vivir. Era un hombre que estaba pasando por una gran depresión. ¿Y qué necesitaba este hombre? Y si usted está pasando por una gran depresión, necesita leer ese texto de Josué capítulo 1, donde Dios le habla constantemente, le dice, te voy a levantar. Y así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Esfuérzate, sé muy valiente, esfuérzate, sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios, hermanos, sabe aquellas cosas que dentro de nuestro ser necesitan ser cambiadas. Y cuando oramos, entonces también estamos en la disposición muy importante de dejar que Él hable a nuestro ser y nos transforme y toque aquellas cosas que están a veces dañándonos, que a lo mejor por herencia ahí tenemos o que por diferentes situaciones hemos ido cargando. Siempre que habla Dios lo hace con un propósito. Siempre que usted ore con Dios, hágalo con un propósito. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, Dios le habla también a Samuel en primer libro de Samuel, capítulo 3, y le revela su voluntad y le dice lo que va a acontecer. Y así, hermanos, podemos encontrar en los diferentes textos, por ejemplo, los profetas constantemente decían, vino a mí palabra de Jehová diciendo, y hablaban y decían expresamente lo que Dios les decía. El que Dios se tome el tiempo para hablarnos es muy valioso. El que Dios esté buscando que escuchemos su voz es, hermanos y hermanas, algo muy, muy especial. Y saben, cuando hablamos de la oración como una terapia que sana, tenemos que entender y descansar en que Dios ha hecho posible todo esto a través de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados, pero que también hizo muchas otras cosas más en esa cruz. No solamente nos salvó, sino que la gracia de Dios abunda en muchas otras cosas. Quisiera invitarles que me acompañen a orar, a buscar, en el libro de Isaías, capítulo 53. Y dice este texto de la siguiente manera, los versículos 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Escuche bien, porque es muy importante atender lo que Dios quiere que nosotros en este día lo pongamos en nuestro corazón y sepamos que tenemos este recurso celestial. Y sufrió, dice, nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hoy que necesitamos terapia de sanidad, la oración es el medio de encontrarnos con Dios. La oración es el medio donde en las promesas divinas descansamos y caminamos. Por eso dice aquí este texto, y yo así lo creo,
que Él llevó nuestras enfermedades. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, nos hemos enfermado? ¿Cuántas veces hemos tenido que orar desesperados por la sanidad de Dios y Dios lo ha concedido? Yo conozco muchos hermanos que padecieron cáncer y que Dios los ha sanado. Gloria a Dios, porque la sanidad es cuando Dios habla. Fíjense que en el libro de Génesis capítulo 1, cada vez que Dios habla, crea. Y cuando Dios habla en nuestras vidas, también crea. Así es que si Dios habla sanidad para nuestras vidas, Él es el que lo está haciendo. Y bendito y alabado sea su nombre. Y tenemos que aprender a confiar en que Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. A veces los dolores los cargamos porque queremos, hermanos. A veces los dolores es como guardar en un morral todo aquello que nos pesa, todo aquello que nos duele, todo aquello que nos molesta, todo aquello que ha sido parte de nuestra vida en el pasado. Y ahí lo metemos y lo vamos cargando todos los días, todos los días. Y en ocasiones, hermanos, no nos damos cuenta, ya nos acostumbramos a ese peso, pero cuando entendemos la palabra y lo reflejamos en nuestra vida, entonces, hermanos, nos sentiremos más descansados, seguros, confiados, y ya no tendremos que buscar en el pasado nada para sostenernos, sino al contrario, solo bajo la gracia, el poder y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dice que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dele gloria a Dios porque Él ha hecho el cambio tan importante de que murió nuestro Señor Jesucristo por nosotros para darnos vida y, como más adelante dice este texto, para darnos paz. La paz, yo les he comentado que no es la ausencia de problemas, sino que la paz es la sabiduría, la inteligencia que Dios nos da para poderlos enfrentar y salir adelante. La paz no preocupa, la paz descansa. La paz no crea huracanes, la paz da o amansa a todas las grandes tormentas. La paz que nuestro Dios da nos ayuda a enfrentar todas las circunstancias y saber que Él nunca nos va a abandonar. Cuando usted ora, cuando usted busque a Dios en este sentido de terapia, saque todo aquello que usted lleva, pero ya no lo vuelva otra vez a tomar. Es como si yo estoy sacando algo que me está molestando y lo saco y lo descanso, pero cuando termino la oración lo vuelvo a cargar, entonces no tiene sentido. Ore con sabiduría. Ore pidiéndole realmente a Dios que Él conduzca sus pasos y que usted pueda aprender a caminar bajo su voluntad. Encontramos, por ejemplo, en Lucas capítulo 3, 21 y 22, les voy a pedir que abran sus Biblias. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Dice de esta manera: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aún el Señor Jesucristo escuchó la voz de su Padre. Y nosotros tenemos que aprender, hermanos, a escuchar la voz de nuestro Padre, que quiere dialogar con nosotros,
que quiere llevarnos a través de la oración a un crecimiento espiritual grande, maravilloso, poderoso, donde no andemos quejándonos, donde no andemos buscando otro tipo de soluciones. En una ocasión veía un pequeño chiste que decía, una persona fue a buscar a su psicólogo y cuando tocó vio un letrero que decía, el psicólogo no está porque fue a buscar a su psicólogo. Entonces, en Dios, hermanos, y en donde quiera que estemos, en los momentos más tenebrosos o en los momentos de más remanso, en los momentos en los que tenemos grandes batallas o en los tiempos donde encontramos la paz a nuestro alrededor, en los tiempos en los que nuestro corazón desfallece o en los tiempos donde estamos fortalecidos, siempre tendremos la oración como el medio de gracia a través del cual podemos dialogar con Dios, a través del cual podemos hablarle a Él y dejar que Él nos hable. Deseo en esta hora, hermanos, que Dios hable a su corazón y al mío. Muchas veces en la oración Dios nos va a hablar, pero siempre estemos atentos porque a través de todas las circunstancias de la vida, Dios a quienes nos ama, les habla. Recuerden, todos aquellos ejemplos que yo les puse, Dios no les habló en un templo, les habló en su camino, les habló en su vida diaria, les habló en sus necesidades, les habló conforme a sus necesidades. Así es que yo espero que en esta tarde Dios bendiga sus corazones y juntos oremos a nuestro buen Dios. Amén. Padre, te damos gracias, muchas gracias, porque hasta aquí has estado tú con nosotros, porque tu increíble amor nos ha transformado y porque este medio de gracia maravilloso que es la oración es la terapia necesaria para sanar nuestras vidas y para sostener nuestros corazones. Señor, en estos tiempos difíciles, te pedimos que tu palabra se reabra nuevamente hacia nosotros y nos hables cada día. Te pedimos, bendito Dios, que traigas a nosotros tu voluntad y que en esa voluntad nosotros aprendamos también a decirte nuestra voluntad. Dios, transfórmanos como hombres y mujeres a tu imagen, de tal manera que cada día podamos ser ejemplo de los fieles y que la oración tenga el sentido de poder que tú le has dado. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que Jehová el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, les bendiga y que en su grande e infinito amor les guarde. Que Jehová el Olam, el Dios eterno, aquel quien ha sido, quien es hoy y quien vendrá fielmente por nosotros, haga resplandecer su rostro de amor sobre cada una de sus vidas y tenga de cada uno de ustedes grande y abundante misericordia. Que Jehová Adonai, el Señor, aquel a quien en vida y en muerte pertenecemos, aquel ante el cual se sujetan todos los poderes en el cielo y en la tierra, les bendiga y de una manera muy especial derrame en sus corazones su shalom, su paz, y que constantemente hable a sus vidas. Amén.